Muy bien, estamos de retorno, 21 horas con 39 minutos, lo habíamos anticipado. Vamos a darle la más cordial bienvenida al ministro de Gobierno, Carlos Romero. Nos acompaña hoy en los estudios. Ministro, muy buenas noches. Es un gusto. Buenas noches, un saludo cordial, muchas gracias por la invitación. Ministro, esta jornada, y bueno, hemos escuchado en los últimos días ya esta aclaración que realiza el gobierno hablando acerca de desviar el caso Yanes para conspirar contra el gobierno. A ello hay que sumar una carta que ha sido conocida por la familia del viceministro Yanes para pedir que se pare con esta arremetera. Sí, definitivamente nos ha sorprendido que frente a un crimen tan cruel, ahora resulta que hay una suerte de defensores, de abogados defensores de oficio de los criminales, porque hacen todos los esfuerzos posibles para desviar la atención de la opinión pública. Ustedes saben, como medios de comunicación y la gente que ha acompañado el cortejo fúnebre del viceministro Illanes, que el clamor popular dice justicia. Dice que las personas que han asesinado a Illanes sean identificadas, sean puestas a disposición de la justicia y sean sancionadas con la máxima sanción penal sin derecho a indulto para este tipo de casos, porque se ha cometido el delito más grave que puede existir en un Estado, el delito más grave contemplado en un ordenamiento jurídico, que es el asesinato. Sin embargo, se ha iniciado una campaña, algunas redes sociales, algunos medios de comunicación que recogen esas informaciones sin procesarlas, no sé si de buena fe o de mala fe, en la que intentan desviar el asunto. Primero, hablan de que en un video se refleja que Illanes pidió ayuda y plantean todas unas interrogantes. ¿A quién llamó? Cuando desde un primer momento yo había señalado que el viceministro intentó comunicarse conmigo y como estaba en una conferencia de prensa en vivo y no estaba aportando mi celular, no atendí la llamada. Pero luego expliqué en todas mis entrevistas que yo había tenido varias comunicaciones en el transcurso del día con el viceministro Illanes y a través de él con los secuestradores, y que habíamos entablado inclusive un diálogo, una negociación con ellos. Igualmente ha tenido contactos el defensor del pueblo, el comandante departamental de la policía, varios funcionarios, entonces mucha gente que se ha comunicado. La primera duda que se intentó sembrar es que porque no se le atendió el teléfono y que fue la última llamada, dice, lo ultimaron, ¿no? Y eso era absolutamente falso porque era la primera llamada y yo ya había informado de eso. En segundo lugar, se dijo que había habido un ataque de la policía al movimiento minero cooperativista y a raíz de ese ataque los mineros reaccionaron y ejecutaron al viceministro Illanes. Y últimamente dicen que en el video se refleja que Illanes pidió auxilio a Romero y llega a decir una periodista, inclusive en una radio esta tarde, yo telefónicamente le reclamé luego, Romero mintió porque no mostró el video. Y yo le digo, ¿de qué habla usted? ¿No? Con tantos años de trayectoria periodística y ni siquiera verifica la fuente. ¿Acaso ese video ha sido encontrado en el Ministerio de Gobierno? El Ministerio de Gobierno lo tenía en su poder. O sea, una serie de mentiras que nos sorprenden porque resulta que ahora los asesinos de Illanes son unos angelitos que están siendo protegidos por algunos que cobardemente se esconden en el anonimato detrás de redes sociales y escriben una serie de basura, ¿no? Y por algunos periodistas que se prestan ese juego y tratan de levantar el dedo acusador contra el gobierno y contra el ministro de Gobierno particularmente. Situación que yo la rechazo absolutamente y bueno, afortunadamente la verdad va a salir a la luz y la verdad será contundente. Espero que en ese momento esta gente que se ha metido a esta guerra sucia tenga la conciencia moral de explicar luego sus acciones. Lo más grave, circula una fotografía del viceministro Illanes, una fotografía que
ha tenido que ser una fotografía que se le tomó en la autopsia, porque él aparece con la cara muy golpeada y demás, y la hacen circular esa fotografía en redes sociales. Esa fotografía igualmente solamente podía encontrarse en poder de alguien que está vinculado directamente al proceso investigativo. Pero lo doloroso es que esta gente no ha tenido reparo en que hay una familia que está sufriendo mucho por las circunstancias de la muerte y por la muerte misma. Y resulta que no tiene ningún empacho, hace circular fotografías, videos, muestra al viceministro, teje una serie de conjeturas, se inventa cosas. Entonces eso es realmente terrible, es no ponerse en el lugar de la familia de la víctima y no ponerse en una posición equitativa y objetiva para procesar los hechos. Ministro, está claro que el modus operandi es exactamente el mismo que se utilizó con el caso Zapata. Una alianza político-mediática, una activación de mentiras y una viralización a través de redes sociales. Por razones didácticas le quiero pedir, por favor, aunque se extienda un poco, un resumen cronológico de los hechos, cosa que nos permita tener grabada esta su alocución, que nos va a ayudar a entender mejor las cosas, para que no haya más lugar a dudas y se generen más interpretaciones antojadizas y se quiera cruzar la información para confundir a la opinión pública. Sí, Julio, evidentemente, y son exactamente los mismos actores. Yo quiero señalar a modo de ejemplo simplemente, como antecedente de esta campaña de mentiras, ¿no? Es muy grave manejarse con mentiras y es muy grave inducir a la opinión pública a tomar posición con base en mentiras. Pero además es mucho más grave juzgar decisiones, en este caso de autoridades, con base en mentiras. La primera mentira que voy a destacar, de las más destacables de repente, ¿no? Este falso mandamiento de aprehensión que circula el lunes 22 de agosto. Este falso mandamiento de aprehensión, donde supuestamente se había decidido por parte de la Fiscalía de La Paz encarcelar al presidente de Concobol, al presidente de FENCOBIN, a los principales dirigentes departamentales, meterlos presos, no se sabía por qué, supuestamente esa orden había sido emitida por la Fiscalía. ¿Cómo se tomó este falso mandamiento de aprehensión en las bases de los cooperativistas? Como una agresión, como una persecución. Entonces esta primera mentira logró un resultado favorable, que fue una mayor movilización del sector cooperativista minero, que se sentía perseguido judicialmente. Pese a que la Fiscalía aclaró, este doctor José Luis López Goitia, que supuestamente firma este mandamiento de aprehensión, ni siquiera existen los registros de SEGIP, mucho menos es fiscal, no es nadie, es un fantasma, ¿no? Pero resulta que casualmente esta red digital EJU, que entiendo que pertenece al señor Ernesto Justiniano, un personaje descalificado desde mi punto de vista por su pasado político con los narcovínculos y todo esto, hacen circular y dice que los dirigentes están sometidos a una orden de aprehensión, igualmente la red Herbol, el periódico El Día de Santa Cruz, ¿no es cierto? Entonces es terrible cómo se maneja la situación. Luego dicen que murió el edecán del viceministro Llanes, justo el día que fue trasladado de terapia intensiva a terapia intermedia porque experimentó una evolución favorable en su salud. Hicieron circular en redes sociales que había muerto el edecán 2 días después del fallecimiento de Illanes, seguramente con el afán de provocar una reacción en la policía boliviana. Luego dijeron que el comandante general de la policía había sido destituido, con el afán de generar una pugna interna por el comando dentro de la policía boliviana, generar división en la policía y tal vez un malestar de la policía hacia el gobierno. Y luego el señor Valverde aparece difundiendo un video y dice que el viceministro Illanes pedía ayuda
Y en este nombre grotesco de red virtual, mucha mierdanga, dicen, confirmado, dice, confirmado. La última llamada de Illanes fue a Carlos Romero. ¿Qué va a hacer esta gente cuando se demuestre que esa no fue la última llamada? Probablemente fue la primera llamada, ¿no? Pero bueno, mienten de manera descarada. Dicen, pedía auxilio. Eh, y bueno, en esa comunicación, yo quiero, tal vez aquí podemos utilizar esta maqueta para tratar de entender qué sucedió exactamente ese día. Esta es una maqueta que expresa la ruta, la doble vía de La Paz hacia Oruro. Oruro. A este lado está La Paz y hacia allá al norte está Oruro. Más a este lado está la población de Conani y a la altura de este cerro la población de Panduro. Precisamente estas casitas reflejan el pueblo de Panduro. Hay una pasarela antes del desvío hacia Eucaliptus y a esta altura, graficados de rojo, están los mineros bloqueando la carretera. Se desplaza la policía para desarrollar un operativo de desbloqueo, pero se toma conocimiento que el viceministro Illanes había sido tomado de rehén. Antes de llegar a la pasarela, lo tomaron de rehén, lo trasladaron inicialmente, lo trasladaron por una serranía más allá de la cancha, a esa altura. Luego, posteriormente a las 2 de la tarde, lo trasladaron hasta las antenas y lo ejecutaron. Cuando la policía toma conocimiento del secuestro del viceministro, la primera instrucción es posición estática. Contacto visual, pero posición estática. Se cancela el operativo de desbloqueo, cumpliendo el protocolo internacional de Naciones Unidas cuando existe un rehén o una cantidad X de rehenes. Entonces la policía adopta una posición estática, la policía viene por el camino, pero además vienen los flancos policiales representados en estas flechas azules y estos cuadraditos verdes. Ahí tenemos los distintos flancos policiales. Los de allá son los dispositivos policiales que vienen de Oruro y los de este lado son el dispositivo policial que viene de La Paz, ¿no? Entonces, aquí está la policía con esta flecha azul, aquí está la policía, aquí está la policía, aquí está la policía, y todos estos cuadrados rojos son los mineros que están en las serranías. La menor cantidad de gente está sobre el camino bloqueando. El resto de los mineros están en las serranías. Entonces, la policía adopta una posición estática, se entra en comunicación con los secuestradores, porque eso dice además el protocolo, que hay que comunicarse con los secuestradores para entablar una negociación. Los bloqueadores dicen que no haya acción policial, y eso repite el viceministro. Dice que no haya ninguna intervención policial. Se cancela la operación policial. Los secuestradores, el ministro les dice: garantícenme la integridad física del viceministro Illanes. Los secuestradores dicen: no, ha recibido solo un par de golpes producto de la que estaban enfurecidos los compañeros, pero no le estamos haciendo nada. Luego inclusive salen en entrevistas en medios de comunicación el presidente de FENCOMIN y dice: nosotros garantizamos la vida y seguridad del viceministro Illanes. El ministro, a través de la comunicación telefónica, a través del celular del viceministro, les pide a los secuestradores
instalen el diálogo con el viceministro, ahí en el lugar donde lo tienen. Y ellos aceptan y todavía se tranquilizan porque yo les hablo en tono reflexivo. Y dicen, muy bien, señor, hermano ministro, me dicen respetuosamente, así vamos a hacer. En una siguiente comunicación me dicen, queremos resolver la situación de los detenidos, queremos que nos entreguen a los detenidos, que nos los traigan. Y yo les respondo, ustedes tienen en su poder al viceministro, yo no tengo en mi poder a los detenidos. Ustedes disponen de la situación del viceministro, yo no dispongo de los detenidos. Los detenidos están en la cárcel de San Pedro por decisión de un juez, a requerimiento de un fiscal. Entonces, lo que yo les pido es que manden a sus abogados para que hagamos una triangulación de los caminos jurídicos que ustedes tienen para ser gestionados ante el Ministerio Público. Bueno, simultáneamente a estas comunicaciones, nosotros habíamos hablado con el fiscal general, se conformó una comisión de fiscales para trasladarse al lugar del plagio, del secuestro, con la Defensoría del Pueblo. El defensor del pueblo, producto de un acuerdo con nosotros, llama a una conferencia de prensa, pide pacificación y tregua, y que ambas partes no avancen. Enviamos una comisión de abogados, llamamos a diálogo, les comunico telefónicamente que el ministro de la Presidencia va a hacer la convocatoria a diálogo. Ellos aceptan, no estaban de acuerdo en el horario de las 4 de la tarde, plantean a las 3 de la tarde, y les dije que no había ningún problema, que nosotros aceptábamos. Y luego, hecha la convocatoria a diálogo, y cuando los policías se sientan a almorzar, más o menos a las antes de las 2 de la tarde, de su posición estática, se sientan en el piso junto a sus carros a almorzar, les reparten su comida. Los mineros empiezan a lanzar dinamitas y a provocar a los policías y a acercarse hacia ellos. Entonces la instrucción es, para no caer en esa provocación, que replieguen. Retrocede. Que retrocedan. Operación retrógrada, dicen los policías técnicamente. El comandante departamental desde este lugar toma contacto con los secuestradores que se encontraban hacia esa serranía todavía. Y a través de un phone batch les hace escuchar la orden de repliegue y les hace escuchar la confirmación de la recepción de la orden por parte de cada uno de los flancos. Y les dice que también ellos replieguen. Y ellos aceptan. Entonces, cuando la policía está en la operación de repliegue, los mineros cooperativistas bajan del cerro, se desplazan en movilidades, se desplazan por este camino hacia Eucaliptus y luego pretenden salir hacia la doble vía para rodear a la policía. De este lado de las serranías bajan, se van por una quebrada seca en volquetas, igualmente para rodear a la policía y hacer una U. Y ahí es que la policía, para evitar el cercamiento, además empiezan a lanzar gases lacrimógenos. Todo esto está documentado, filmado. Los policías retroceden, lanzan gases lacrimógenos para evitar que se acerquen los mineros, y existen comunicaciones mía y del comandante departamental de la policía con los secuestradores pidiéndoles que no están cumpliendo su palabra, que la policía está replegando y que ellos están atacando a la policía, que están aprovechando el operativo de repliegue más bien para atacar a la policía. En esas circunstancias ya lo trasladan al viceministro al cerro,
junto a las antenas. Y después proceden a ejecutarlo. Una vez que la policía ya ha replegado inclusive hacia la población de Belén. Entonces, luego se dan las primeras noticias del posible fallecimiento del viceministro. Nosotros confirmamos ese hecho criminal ya en Palacio de Gobierno en horas de la noche, y los dirigentes que habían hecho declaraciones en horas de la tarde todavía, declaraciones en sentido de que Caricari, por ejemplo, decía ya tenemos los dos cajones. Los dos cajones se refería seguramente al viceministro y al edecán del viceministro, porque al edecán del viceministro igual lo patearon, lo hicieron rodar por el cerro y lo creyeron muerto, por eso lo abandonaron. Y unos comunarios lo recogieron y se dieron cuenta que todavía tenía pulso. En esas circunstancias uno se pregunta por qué el señor Caricari ya tenía sus ataúdes desde el momento mismo del secuestro, porque esos ataúdes fueron efectivamente encontrados por la Fiscalía cuando hace ya una inspección in situ al día siguiente. Luego uno se pregunta, mienten, ¿no? Porque decían que el viceministro no había sido golpeado. En un video que aparece, el viceministro está sangrando. Luego le obligan a decir al viceministro que él estaba bien. Inclusive Agustín Choque, cuando yo denuncio que el viceministro había sido secuestrado, el segundo hombre de FENCOMIN dice, el ministro está mintiendo, no está secuestrado, está solamente retenido. Esa declaración la registra, por ejemplo, en la edición virtual del periódico Opinión, ¿no? Luego, en La Razón, el dirigente, edición virtual igual de esa jornada, Cecilio Alanes decía, lo que pasa es que el viceministro se había incrustado como agente de inteligencia, además estaba armado, y para incriminarnos a nosotros, por eso se lo ha retenido. Puras mentiras. Estoy seguro que Yanes ni siquiera sabía cargar un arma. Dice luego el señor Agustín Choque, lo que el ministro Romero dice es falso, el viceministro no está secuestrado. Edición digital de La Razón de las 11:47 de la mañana de ese día. Y así sucesivamente van desplegando una serie de mentiras. Dicen que está bien físicamente. Le hacen hablar a él. Le hacen hablar a las 13 en punto, a la hora de los noticieros, le hacen hablar. Habla el viceministro Illanes, dice que los mineros lo estaban custodiando, que no ha sido maltratado, que los cooperativistas que quieren dialogar, que se repliegue a la policía de los puntos de bloqueo y que se transmita tranquilidad a su familia. Eso es lo que declara el viceministro en diferentes ediciones de prensa oral y escrita. Se difunden esas declaraciones del viceministro, donde él aseguraba y reaseguraba que estaba bien, que nadie lo había maltratado. En todas las comunicaciones que tenía con nosotros seguía asegurando que nadie lo había maltratado. Y por eso yo dije, es lógico que él no tenía autonomía de su teléfono ni autonomía de sus mensajes, ¿no? Luego, cuando ya se confirma la noticia del fallecimiento del viceministro, de su asesinato, y yo la confirmo en Palacio de Gobierno, sale el dirigente José Caricari a las 23 horas y habla en Herbol y dice, el ministro de Gobierno, Carlos, ruego de que el ministro de Gobierno confirmara la muerte del viceministro. Caricari responde, lo primero, irresponsable la actitud que ha tomado y el informe que está haciendo el ministro. No, yo no sé si estaba negando.
Entonces todavía trataban de confundir, llegaron a decir que el viceministro estaba trasladándose en un vehículo hacia la ciudad de La Paz acompañado de la máxima dirigencia de FENCOMIN para instalar el diálogo. Ahora es raro que después que el diálogo se convocó para las 4 de la tarde, ellos decían para las 3, y un grupo de delegados se reunió con el ministro Quintana y con Gringo González en el Palacio de Gobierno, ellos hayan decidido posponer la instalación del diálogo para las 8 de la mañana del día siguiente. Pero, en definitiva, cuando se secuestra al viceministro, definimos posición estática de la policía, anulamos el plan de desbloqueo, convocamos públicamente a dialogar en 2 ocasiones, pedimos a los secuestradores que manden a sus abogados para tramitar la libertad de sus cooperativistas detenidos, pedimos a los cooperativistas que instalen el diálogo con el viceministro en el lugar de su cautiverio. Un periodista de Red 1 declara: la policía no solo se replegó, sino que fue objeto de ataque con dinamita de los secuestradores que buscaban más bajas. Luego, el vicepresidente de Concobol, antes del asesinato, en un contacto con Panamericana, volvió a ratificar que al viceministro no le pasaría nada, que todo estaba garantizado y que aceptaban la convocatoria de diálogo. Fue a las 16:45 ese contacto con Panamericana. Pero se han desplegado una serie de mentiras. Algunos dicen fácilmente: ¿y por qué no intervinieron? ¿No? Como si el viceministro hubiera estado en una escuela o en una casita de pan duro, protegido por unos cuantos cooperativistas, y la policía lo que tenía que hacer era con un grupo antidisturbios ir y bueno, arrancárselos y llevárselo al viceministro. Y nosotros explicamos muchas veces que la cantidad de municiones, las últimas inspecciones a las serranías de esta zona ya han totalizado ya 40 kilos de municiones con poder explosivo equivalente a granada de guerra, ¿no? Entonces, lógicamente, si la policía empezaba a ascender por el cerro en un operativo, ellos iban a lanzar sus llantas con anfo y dinamita, iban a activar todos sus explosivos y hubiéramos tenido una cantidad innumerable de bajas y de personas mutiladas. Hubiéramos recogido cuerpos mutilados, heridos graves y mutilados en varias partes de su cuerpo. ¿Por qué? Porque habían armado no solamente municiones con grado explosivo equivalente a granada de guerra, sino habían armado municiones con efecto fragmentario. El efecto fragmentario es que por el alcance de la onda expansiva, además se difuminan los materiales que se incorporan en un explosivo, sean vidrios, lata, es decir, lata oxidada, piedras, se fragmentan y van destrozando partes del cuerpo. Entonces hubiéramos tenido un escenario de masacre y seguramente hubiéramos tenido un efecto octubre del 2003, digamos, en el sentido de las bajas producidas. No obstante, nosotros paralelamente formulamos un plan de rescate, un plan B. Yo no hablé nunca de este tema, de este plan B, no hablé nunca. Me consultaron, se contempló una intervención armada y yo dije que no, porque nunca habíamos contemplado una intervención armada. Pero sí, algunos medios pusieron, el ministro de Gobierno admitió que no tenían plan B. No, yo dije nunca habíamos contemplado una intervención armada. Eso sí, había un plan B. El plan B era, como dice el protocolo de Naciones Unidas, primero
no intervención con la fuerza. Segundo, entablar negociación. Tercero, como medida extrema, utilizar la fuerza en caso de rehenes, ¿no? Pero obviamente con 10.000 mineros movilizados y la cantidad de municiones que tenían, con 1.400 policías era imposible hacer un operativo en esa jornada del 25. Entonces lo que se decidió es el encuartelamiento de todo el dispositivo policial a nivel nacional. La suspensión de vuelos comerciales de BOA y el TAM y el traslado de efectivos policiales a La Paz, de distintos puntos del país. Cada avión podía trasladar 130 efectivos, nosotros necesitábamos trasladar por lo menos 3.500 efectivos policiales. Trasladamos los efectivos de Santa Cruz, trasladamos de Cochabamba a 700, trasladamos de Tarija, trasladamos de Villamontes, enviamos los aviones Hércules de la lucha contra el narcotráfico, replegamos a La Paz todos los helicópteros que tienen capacidad de operar en altura, desplazamos innumerables vuelos de TAM y BOA a recoger policías de Sucre, de Santa Cruz, de Cochabamba, de Tarija, de Villamontes. Concentramos un contingente policial de 4.800 efectivos que debían operar en horas de la madrugada. Obviamente el tiempo no nos alcanzó porque toda esa tarde, solamente de Cochabamba, necesitábamos realizar 6 vuelos, ¿no? 6 veces que tenía que ir y volver el avión. Además pedimos todos los equipos antimotín a las Fuerzas Armadas, les pedimos que nos presten sus equipos antimotín, no armas letales. Pedimos también que nos presten agentes químicos que poseen en el ejército y luego concentramos el dispositivo policial en La Paz y en Oruro, porque de acuerdo al plan tenían que moverse en unos flancos que iban a desarrollar un movimiento envolvente a la principal zona de conflicto, pero en esas circunstancias ya asesinan al viceministro. Para completar el panorama, ministro, los 3 mineros muertos, a ver, ¿cuál es el estado de situación informativa actual? ¿Qué es lo que se ha podido averiguar y qué es lo que se ha podido establecer ya de manera concreta? Sobre la situación de los mineros, en realidad tenemos 5 fallecidos, uno que es producto de una mala manipulación de dinamita. Es una persona que se hace volar parte de la mano izquierda y parte del estómago, porque el momento que estaba activando manipulando la dinamita le explota en la mano y en parte del estómago. Se lo traslada al Hospital Obrero de Oruro. Esto sucedió en la jornada del 23 de agosto. Los cooperativistas lo presentan como una persona que sufrió un accidente en Interior Mina, en el laboreo minero, ¿no? Falso, hay testigos, en fin, que fue en el escenario del conflicto. Esa persona lamentablemente le amputan el brazo y le reconstruyen el estómago, pero no resiste y 3 días después fallece. Luego hay 2 cooperativistas que mueren con impacto de arma de fuego en Cochabamba, en Sayari. Sobre estos cooperativistas, en un caso hay un ingreso del proyectil por el brazo derecho en trayectoria lineal, horizontal, atraviesa el tórax y se instala la bala en el brazo izquierdo y muere la persona. Los policías dicen, nosotros estábamos abajo y ellos estaban en el cerro. El ángulo no permitiría que una bala disparada supuestamente por la policía haya alcanzado a esa persona.
está en investigación. ¿Qué hemos pedido nosotros? Además de la autopsia, el informe de balística, la planimetría, inicialmente como primeros informes periciales. Veremos luego qué otros informes periciales complementarios se van a requerir si es que es necesario acudir a ellos. ¿Qué hemos pedido también y se ha dispuesto desde el Comando General de la Policía? Que independientemente de la investigación a cargo del Ministerio Público, la policía active su propio dispositivo de investigación a través de su fiscal institucional. ¿Qué se ha pedido también? Los planes de operaciones, los partes de los jefes de unidad. En cada parte de jefe de unidad se revisa al policía, se revisa, se le entrega un equipo antimotín y se revisa lo que está llevando. Y se hace un acta de la entrega. Hay 3 filtros. Primero, el plan de operaciones. Segundo, las actas de registro de los jefes de unidad. Y tercero, la revisión que se hace cuando el dispositivo se ordena antes de encarar un operativo. Toda esa documentación y esos informes se los ha solicitado para que también puedan formar parte del proceso investigativo. En el caso de los 2 mineros que fallecen en Panduro, uno en la jornada trágica del 25 y otro días después, producto de una bala que prácticamente determinó una situación de muerte cerebral, igualmente pediremos las mismas pericias y contribuiremos en lo que sea necesario al proceso investigativo. Ministro, es importante lo que usted nos ha ido señalando. Hay un elemento, dicen que los mineros asesinan a Llanes en respuesta al tercer muerto por la represión. De hecho, ese era el primer reporte que se tenía, si recordamos, el día jueves, el día del suceso, cuando se trataba de justificar y se hablaba de una represión. Sí, cualquiera sea la circunstancia, en todos los casos, ¿no es cierto? Obviamente no puede haber un justificativo a una muerte, pero una de las hipótesis que se maneja es que herido primero un minero de apellido Aparaya, y cuando era trasladado, eso dice el informe del defensor del pueblo, ¿no? Cuando era trasladado a Oruro para recibir atención médica, fallece. Entonces lo retornan, lo ponen en el camino, eso provoca una reacción que termina en el asesinato del viceministro. Esa es una hipótesis que tiene mucho respaldo porque hay varias declaraciones, elementos investigativos que apuntarían a ese elemento, ¿no? Sobre la muerte de Aparaya, hasta ahora no hemos recibido un informe de la policía que corrobore que la bala haya salido de un elemento policial. La policía, por el contrario, ha presentado los descargos que les digo, por eso el proceso sí continúa en investigación. Ministro, seguramente en las próximas horas es probable que empiecen a surgir nuevos elementos, para ir un nuevo video, una nueva fotografía, una versión grabada de algún audio. ¿Está preparado el gobierno para responder? ¿Cómo ve el cierre de este tema en términos de investigación? Sí, bueno, primero dijeron que lo mataron porque algún ministro no contestó el teléfono. Y le dicen, no tienen que buscar. Yo era. ¿Por qué? Porque estaba con los periodistas. Por eso no podía atender, estaba en una conferencia de prensa en vivo. Luego dicen que estoy bajo sospecha por haber contestado el teléfono, porque entonces estaba en comunicación. Luego dicen que la policía atacó y por eso lo mataron. No, la policía no atacó. ¿Y quién lo dice? Los mismos periodistas que estaban en el lugar. Exacto. ¿No? Seguramente se van a inventar muchas cosas más. Total, a nosotros nos agreden, nos vamos a defender, estamos para eso, estamos dando la cara desde el primer momento, no tenemos nada que esconder, por eso estamos dando la cara. En el escenario que sea, en el juicio, en la interpelación, que hagan un juicio de responsabilidad, que me lleven a una corte internacional, lo que quieran, ¿no? Pero dejen de dañar a la familia. Estas personas inescrupulosas que manipulan fotos, videos, dejen de dañar a la familia. La familia se los ha pedido en un comunicado público. Ministro,
Esto usted lo decía, tiene que estar en manos de la investigación. Se habló en su momento de estos videos directos al Ministerio Público y se buscó viralizar por redes sociales y es de ahí, y parto a la pregunta inicial, ¿no? El tema de la conspiración, cómo se venía manejando y planificando todo esto que usted nos ha explicado a través de esta maqueta también. Yo le digo algo más adicionalmente, le digo algo más, es decir, en caso de haberse producido este escenario de bajas por un choque de la policía, o en caso de haberse consolidado esa tenaza, ese acercamiento a la policía, esa emboscada, replieguense, yo me voy a replegar también, pero te embosco. Esa es la trampa. ¿Qué es lo que coordinaban los dirigentes? Lo que habían anunciado en su manifiesto público. Avanzar a la paz, cercar la paz y luego tomar algunas instituciones públicas estratégicas. Cercar la paz significaba además afectar este ducto. La denuncia que hace Yacimientos es de este ducto. Aquí está representado por una bombilla de plástico. Este es el ducto. Este ducto intentan volarlo, ¿no? Para suspender la provisión de combustible a la ciudad de La Paz. Además, ese mismo día, en el Beni deciden mandar armas vía Caranavi. Y ese es un elemento que también debe esclarecerse e investigarse. Por eso se mueve el dispositivo policial hacia los yungas en diferentes puestos de control. Entonces ese era el plan. Ahora, lógicamente, este plan se frustra porque ellos no miden o se les va las cosas de control, qué sé yo, la muerte del viceministro. Algunos morbosamente especulan y dicen, el gobierno lo ha sacrificado Illanes para paralizar el conflicto. Imagínense que tuviéramos una mente tan diabólica, ¿no? Pero más bien hay indicios de que ha habido premeditación por todo lo que usted ha relatado y ya se ha publicado, ¿no? Es decir, el tema de los dos ataúdes es demasiado evidente. La cantidad ¿No? de explosivos. Se cae de Maduro, no hay manera de pensar otra cosa. Y los ataúdes, ¿cómo se encuentran, Julio? Cuando ya lo matan al viceministro y huyen, se produce un efecto estampida. Primero hacen una asamblea y están felices y dicen, somos valientes, y los dirigentes que han participado son dirigentes que merecen nuestro respeto, nuestro reconocimiento, porque han demostrado valentía, ¿no? Yo estoy repitiendo algunos testimonios que hemos recogido de comunarios lugareños. Y luego, cuando nosotros empezamos a exigir el cuerpo, y empiezan a valorar la magnitud de los hechos, porque obviamente la prensa proyecta una condena nacional y las primeras manifestaciones internacionales. Entonces ahí se produce un efecto estampida y empiezan a escapar. Algunos se van por el camino de Pisana, que da la vuelta por el camino a La Joya, a la mina La Joya, y de ahí conecta a la periférica de Oruro. Se van por ahí y se había definido dejar 250 DEC. Los DEC son dispositivos estáticos de control. Y esos DEC, que además se comunican por handys, empiezan a reportar. Se están yendo unas volquetas por este lado, 2 flotas han salido por allá, unos minibuses están yendo. Entonces nos damos cuenta de un efecto estampida. Se detiene 157 personas en Oruro, en horas de la noche. Y de esas 157 personas que se detiene, en ese video que hacen circular, probablemente estaba en el celular de una de esas personas detenidas. Y el video ese lo editan, ¿no? Por eso yo dije, bueno, gracias por mandar el video, porque gracias al video hemos identificado y hemos detenido a varios, ¿no? El último, el señor Freddy Gutiérrez, si no me falla la memoria, que está a la derecha del viceministro, se lo ha detenido en Yayago hace 2 noches. Entonces, gracias por mandar el video, nos ha permitido identificar más gente, pero al mismo tiempo nos llama la atención, digamos, que
se manipule. Porque yo dije, si van a poner el video, deben tener todo el video de mis comunicaciones. Entonces pongan la parte en que les digo, instalen el diálogo, manden a sus abogados, repliegue, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, cuando se produce el efecto estampida, ingresa la policía, hace un barrido de toda la zona, con los fiscales. Y ahí es donde encuentran los ataúdes, entre otros elementos. Y eso nos llamó la atención, nos parecía terrorífico. Evidentemente tenían los dos ataúdes vacíos que había hablado Cari en un contacto con Herbol. ¿Se le ha quedado alguna cosa en el tintero o ha dado todo el panorama? Porque la idea era dejarlo a usted exponer abiertamente y que no se nos quede un solo elemento de análisis en toda esta reconstrucción que ciertamente tiene que ser compleja para ser sólida y consistente. ¿Sí? Yo solamente una conclusión, a riesgo de ser cansón. Uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Y yo sigo sosteniéndome por esos intereses económicos vinculados a contratos grandes. Estamos haciendo una investigación de Manquiri. Manquiri es un conglomerado minero enorme, gigantesco a nivel mundial. Había sido la 9ª empresa minera más grande del mundo en el rubro de la plata. Tiene sede en Chicago, en Estados Unidos. Tiene sucursales subsidiarias en Alaska, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en Argentina. Y opera en Bolivia. ¿Cómo opera en Bolivia? A través de 7 cooperativas. ¿Cuánto gana en Bolivia? De acuerdo al Ministerio de Minería, más o menos $200 millones año. Descontando costos de operación, gana más de $60 millones año. ¿Y cuánto paga en impuestos al Estado boliviano? $7 millones. ¿Cómo paga tan poco en impuestos? Claro, está eximida de una gran cantidad de impuestos por las 7 cooperativas que camuflan sus actividades. Otra vez el saqueo de Bolivia. Así es. La historia se repite. Correcto. Gracias, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias. La presencia del ministro Carlos Romero en los estudios. Una pausa y ahora retornamos.